Bueno, vamos a tener un pensamiento de la palabra de Dios y luego oraremos por esas peticiones que están colocando para orar. Claro que sí, oraremos al Señor. Vamos a tener un pensamiento de la palabra de Dios. Hemos venido meditando en el Evangelio de Juan, en los días jueves, en estos tiempos de oración. Y en Juan, en el capítulo 1, el versículo 15, vamos a meditar hoy en ese versículo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. El apóstol Juan está diciendo algo que tenía que ver con la cultura judía, y que pues también tendría que ver con nuestra cultura actualmente, pero es algo que se ha perdido. Y era que él lo está diciendo porque en el pensamiento judío a la persona de más edad se le respetaba y obviamente se le daba mayor importancia que a la más joven. Digamos que habría sido natural que el pueblo le diera a Jesús una categoría menor que a Juan el Bautista, ya que pues obviamente Juan era mayor que Jesús. Pero sin embargo, Juan está consciente de algo muy maravilloso, y es que él lo expresa de una manera tan segura, tan firme, que seguramente iba a chocar, y para muchos no, en su cultura no lograban entender por qué Juan estaba diciendo eso, ¿sí? De que realmente a quien deberían mirar era a Jesús, pero la gente sabía por lógica natural que Juan era mayor que Jesús. Entonces esto nos lleva a varias cosas, y lo primero es que Juan lo que está expresando es: yo soy un testigo de Jesús. Yo estoy y vengo porque Él era antes que yo. O sea, había una revelación de Dios hacia Juan, de tal manera que Juan lo que está diciendo: yo soy un testigo de Jesús. Y eso nos enseña a nosotros. Nosotros somos testigos del Señor. No somos testigos ni de una religión, no somos testigos ni del nombre de una iglesia, no somos testigos absolutamente de nadie. Somos testigos de Jesús. Uno de los milagros poderosos que sucedió en la vida del apóstol Juan, y hablando de Juan el Bautista, esa revelación que él tiene, yo no sé si alcance a dimensionar que es la misma revelación que nos ha sido trasladada a nosotros al hablar de Jesús, al haberle permitido que Él ahora se convierta en nuestro Señor, en la persona que gobierna nuestra vida y en la persona que nos convierte en sus testigos. Y los evangelios y los hombres que se convirtieron en el tiempo apostólico, como Pablo dice, por ejemplo, Pablo dice: ahora yo soy un embajador de Cristo, como si Él rogase por medio de mí a los hombres: reconcíliese con Dios. Nos convertimos en testigos de Jesús. Cuando una persona se convierte a Cristo, rinde su corazón al Señor, nos convertimos en testigos de Jesús. Mire que tristemente muchas personas se convierten en testigos, por ejemplo, del nombre de su iglesia, se convierten en testigos de hombres,
se convierten en testigos de una religión, pero no. Aquí Juan está diciendo algo muy tremendo, y es que yo soy un testigo de él. Oh, al que no soy digno, dice más adelante, no soy digno de desatar pues los cordones de sus sandalias, no soy digno de eso. Tremendo, hay una revelación donde los velos les son rasgados. Así es que por un momento medita que de quién estás siendo testigo en tu vida diariamente, a quién estás representando, a quién representas, ¿sí? Delante de los hombres tenemos que dar cuentas, pero nunca somos los testigos de los hombres, somos testigos de Jesús. Debemos ser testigos de Él. Mira lo que dice el apóstol, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, incluso aunque no había visto a Jesús. Y solamente empezó a escuchar de él. Él ya estaba cumpliendo con una misión, incluso haciendo discípulos. Él dice, de quien yo decía, ya estaba hablando antes, estaba diciendo antes. Mire que sin verlo, estaba testificando de Jesús. Nosotros somos testigos de Jesús, somos testigos de Él. Y como les decía hace un momento, en los evangelios, los apóstoles y los que siguieron hablaban era de Cristo, eran exponentes de Él. No somos exponentes de absolutamente de nadie más, no somos representantes de nadie. Somos testigos de Jesús, quien ahora gobierna, reina, manda en nuestra vida, y Él produce algo muy poderoso como lo produjo en Juan el Bautista, que aún terminó dando su vida por causa de Él, porque era un testigo de Él. Ah, Dios, Señor, conviértenos en esa clase de testigos, Señor. Perdónanos porque a veces tratamos de ser testigos de la gente, de las personas. Tratamos de ser testigos de, no sé, de muchas otras cosas, como de marcas. Y resulta que tenemos que volver al Evangelio, de ser testigos de Jesús. Tenemos que ser revestidos del Evangelio, que ahora reina y gobierna nuestra vida. Somos testigos de Jesús. El apóstol Juan, o Juan el Bautista, también está diciendo, Él es antes de mí. Lo que también nos enseña que Jesús es primero que todo. Jesús es el primero. Por eso el nombre de esta charla es, no solo es el primero, sino es único. Es Jesús. No solo es el primero, sino es el único, es Jesús. Y aquí lo que nos está diciendo, Él es primero que todo. Él era antes de mí. Él estaba antes de mí. Se refiere a su eternidad, a su deidad. Es decir, y eso es lo que viene a nosotros. Fíjense que nosotros hoy hablamos lo mismo. Estamos yendo hacia lo mismo porque percibimos su eternidad, percibimos su grandeza, percibimos su amor, percibimos tanto de lo que Él es. Hay momentos como si el corazón de Jesús palpitara tan cerca que alcanzamos a escuchar esos latidos de su corazón, porque Él es el primero. Él estaba antes, Él vive y está cerca a nosotros, y es lo que está diciendo la Escritura. Él es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús es el primero. Jesús debe ocupar y quiere ocupar. Cuando una vida se rinde a Él, es lo que Él busca, ocupar ese primer lugar donde el pecado, donde cuando entró la indiferencia del hombre hacia Dios, se desalojó del primer lugar y el hombre empezó a decir, empezó ese yoísmo, esa primera persona, yo, y tratando de quitar a Jesús del primer
primer lugar, y por eso incluso buscamos nuestro propio interés. Incluso la religión o todo es usado, todo este medio de Dios es usado muchas veces para buscar el bienestar para el personal, de lo cual debemos despojarnos, porque ahora buscamos es el primer lugar de Jesús, el interés de Jesús, el sueño de Jesús. Por eso siempre hay una frase que parecería que nos cuesta entender, y es que cuando nos rendimos a Cristo, ahora hemos dejado atrás nuestros intereses y ahora buscamos el interés de Dios, que Dios perdone nuestro pecado, nuestra desviación. Cuando buscamos nuestro propio interés, incluso muchas veces uno busca a Dios es para su propio interés, pero debemos entender cómo lo está haciendo Juan. Él es el primero, Él es quien yo decía, Él es antes de mí, Él quiere y bien, ha sido el primero y quiere ser el primero y será el primero. Por eso expresiones de Pablo como decir cosas después de ser un oficial romano, una persona eminente, una persona que por su capacidad, su inteligencia, su influencia hubiese alcanzado grandes escalones, me imagino, en el ejército romano y aún en la política, pero él dice: ahora todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y cuando uno lee al apóstol Pablo, es Jesús el primero, es Jesús el que ocupa el primer lugar. Bendito sea el Señor que nos está llevando y restaurando eso en la iglesia de hoy, que Jesús sea el primero siempre. Y mire que el apóstol, mire que Juan también está enfatizando en algo maravilloso, y es que enfatiza la deidad. El Dios divino, el Dios que es eterno, sí, habita en medio de nosotros, está con nosotros, pero permanece en su deidad, permanece en su santidad, permanece en ese lugar del cual vino, en esa esencia, en esos atributos divinos, que incluso es algo que Él produce en nosotros. Y el aliento, este aliento de vida viene por su Espíritu, viene por su presencia. Gloria al Señor, que por eso cantamos, por eso adoramos, por eso sentimos en nuestro corazón este aliento de vida que nos lleva, que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos atrae hacia Él. Es como un imán diariamente. Por eso nuestra mirada está puesta en el cielo. Aunque pasamos por la tierra, ahora queremos vivir agradando al Señor. Y otra parte que podríamos extractar de lo que está diciendo Juan es que no existe otro como Jesús. No dice van a venir varios o van a venir otros después. Es uno el que era antes, es uno el que ha venido y es uno el que será. No existe otro como Jesús, no existe. El hombre ha tratado de levantar a través de la historia, a través de los tiempos, cómo igualar a Jesús, cómo poner otros hombres a la altura de Jesús. Pero déjeme recordarle algo que usted y yo sabemos, y es que solo uno. Muchos pueden igualarle en los escritos, muchos pueden igualarle, no sé, en muchas cosas, en ser conocidos, en la influencia, pero solo uno hizo algo que nadie más ha hecho ni lo podrá hacer, y es el único que no está en la tumba porque resucitó y vive para siempre. Es el único que fueron a buscar a la tumba y no encontraron. Los demás los han encontrado. Los demás tienen vestigios de sus huesos. Los demás tienen vestigios de su tumba. Pero de Jesús no. De Jesús vive. Jesús reina. Jesús resucitó. Es el único que no está en ese lugar. Por eso es único. Porque dio su vida por nosotros, pero resucitó. La tumba fue vencida, la muerte, el imperio de la muerte, algo que nadie más ha podido vencer, ni podrá vencer. Solo Jesús venció la muerte. Solo Jesús ha resucitado.
Gloria a Dios. Y como dice la palabra, se apareció a más de 500, a muchas personas, como una prueba indubitable de esta verdad maravillosa. Jesús resucitado. ¡Wow! Gloria a Dios, gloria a Dios. Y por último, déjeme decirle algo que está diciendo Juan, que sigue siendo una verdad en cada uno de nosotros y en todo el que quiera saber de Jesús, es que para hablar de Él hay que conocerlo. Para hablar de Jesús hay que conocerlo. Él era antes que yo. Él venía después de mí. Hablaba de Él como si lo conociera, como si ya lo hubiese visto. Y fíjense que la revelación a nuestro corazón, nosotros hablamos de Jesús y a veces hablando parece que lo pudiéramos dibujar. Pero a Él no le gusta que lo pongamos como una figura humana, porque Él se revela en el Espíritu a nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de Él, entonces es como si lo conociésemos, como si supiésemos de Él. Y me parece algo tan maravilloso, me parece algo que es difícil de explicar. Cómo hablar de alguien que no conocemos, pero hablamos de Él como si le conociésemos, porque Él era antes de nosotros. Y no somos dignos aún de mucho de Él, pero por su misericordia y por ese sacrificio en la cruz del Calvario y por esa sangre que Él derramó en la cruz, ahora nos hace aceptos. Ahora nos hace incluso libres de opresión, libres de toda cadena, libres de miedo, libres de temor, porque Él está con nosotros. Oh, gloria a su nombre. Gloria a ti, Señor Jesús, porque hoy podemos hablar, es cierto, como si te conociésemos. Muchas gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nosotros tenemos. Por eso es necesario, para hablar de Jesús, que lo conozcamos. Muchos tienen un conocimiento intelectual, histórico de Jesús, pero no tienen ese conocimiento de conocerlo a Él y dejar que su Espíritu Santo nos revele a Cristo. Juan 14 dice eso, el Espíritu Santo que Él después envió nos revelará a Cristo. Y es la obra del Espíritu Santo diariamente revelándonos a Jesús. Que Dios nos perdone cuando la iglesia, cuando la gente empieza a usar su nombre para otros propósitos y vuelve a hablar de Él como una figura que pasó. Cristo está vigente y nosotros hablamos de Él como si está aquí a nuestro lado, como si le estuviésemos viendo. Podemos hablar de Él. Gloria a Dios por este privilegio tan hermoso, Señor, que nos das de hablar de ti y de nombrarte. Por eso debemos motivar a toda persona a hablar del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, para que muchos otros le conozcan, para que muchos otros puedan, al hablar de Él como si le conociesen. Gloria al Señor, porque podemos nosotros hablar de Jesús de esa manera. Gloria a Dios, que podamos trascender. Y si no conoces a Cristo, oramos para que usted se arrepienta de sus pecados, rinda su vida a Él, reconozca su maldad, reconozca su pecado, que le necesitas y puedas dejar que ese Cristo que resucitó impacte su vida, llene su corazón y de aquí en adelante vivas para Él. Oh, gloria a Dios. Y como dice su palabra y lo experimentamos, la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento gobierne nuestros corazones. Gloria a Dios, porque Él te quiere alcanzar y a esas miles de personas que no le conocen les querrá alcanzar. Gloria al Señor. Señor, gracias porque podemos hablar de ti. Gracias por este privilegio, porque es un privilegio, Señor,
el que tú nos das para nombrarte, para hablar de ti. Gracias porque nos conviertes en tus testigos, Señor. No somos testigos de nada ni de nadie, Señor. Somos testigos tuyos, Señor Jesucristo, sobre la tierra. Y yo te clamo por cada uno de estos testigos, por cada hombre y cada mujer, Señor, que se están convirtiendo en testigos del reino tuyo aquí en la tierra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén.